contexto de la actual controversia política sobre la reforma energética y en el contexto de la difusión del video del pasado lunes, pues nos hemos dado a la tarea en este programa a encontrar personas que hayan estado cerca de la aprobación de las reformas estructurales de principios del sexenio pasado, de quienes impulsaron el Pacto por México, y tengo que decirle que no ha sido fácil. Da un poco la impresión de que nadie quiere hablar, bueno, no da la impresión, nadie quiere hablar, pero da la impresión de que nadie quiere salir en defensa del Pacto por México. El único que ha aceptado hasta ahora platicar con nosotros, y le agradezco mucho que esté en la línea telefónica, es Jesús Ortega Martínez, expresidente del PRD, ex legislador, diputado federal, senador y también ex coordinador de campaña del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador en su campaña de 2006. Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo estás? Muy Bien, buenos pues días. Un con gusto saludo de afectuoso. escucharte y un poco intrigado, a lo mejor me das tu punto de vista de por qué nadie sale en defensa de aquellas reformas estructurales, Jesús. Una explicación entre varias es que López Obrador, en lugar de estigmatizar la corrupción, como dice, lo que hace es estigmatizar a la política y a los acuerdos. Y por lo tanto, el objeto de su propósito político principal para estigmatizarlo es el Pacto por México. Y lo es porque es la antítesis de lo que hace López Obrador en el gobierno. López Obrador polariza y ha logrado que la sociedad mexicana se divida en dos. En el Pacto por México, por el contrario, se logró conciliar los puntos de vista, los objetivos, los intereses en reformas, como bien tú dices, de carácter estructural. La política es para eso, no es para confrontar a las personas. Esa es una vieja visión de la política. La política sirve principalmente para juntar a los diferentes, para juntar a los que tienen opiniones contrarias sobre puntos de vista o sobre temas de importancia nacional y mundial, y tratar aún entre los diferentes de encontrar soluciones. Y eso fue en parte significativa el Pacto por México. Por eso yo digo que el Pacto por México es un logro de la política, y quienes estigmatizan al Pacto por México, principalmente el presidente López Obrador, lo que está haciendo es antipolítica. Por eso algunos de los que participaron, supongo yo, en el Pacto por México, asustados o también haciéndose eco de la estigmatización que está haciendo López Obrador, pues no quieren salir a defender lo virtuoso, altamente virtuoso, que fueron gran parte de los acuerdos que se desprendieron del Pacto Tú lo por sigues México. pensando que fue un pacto virtuoso. Sí, fue un pacto virtuoso porque se hicieron reformas, como tú lo decías, estructurales, estratégicas. Voy a poner, por ejemplo, una muy celebrada en su tiempo, la reforma en telecomunicaciones. Uh-huh. En primer lugar, terminó con el monopolio existente en este sector de en este sector de la economía, pero también permitió que se extendiera las telecomunicaciones a una buena parte del país, y también logró que se bajaran los precios del acceso de los servicios de telecomunicaciones en el país, y pluralizó. Ahora escuchaba la gran importancia que tienen la comunicación por vía digital Uh-huh. en la vida económica y social del país. Bueno, pues eso en parte es resultado de la reforma estructural que hicimos en telecomunicaciones,
y que permitió terminar con los monopolios. Jesús, Otro déjame avance fue preguntarte terminar por con la el reforma duopolio. energética. ¿Tú crees, tú sigues pensando que fue una buena reforma? Sí, claro, no solamente la de telecomunicaciones, sino que hicimos la reforma financiera que permitió también terminar la concentración de las actividades financieras en un pequeño grupo. Uh-huh. Y también hicimos la reforma educativa que buscaba la excelencia en la educación y buscaba quitarle a grupos gremiales facciosos el control de la educación básica y de la educación superior. Y entonces ahora se le ha regresado a esos grupos mafiosos el control de la educación por parte del presidente. Y hubo reformas muy importantes en el terreno de lo político. Por ejemplo, el Congreso de la Ciudad de México uh-huh. y la Ciudad de México como una entidad federativa es resultado del Pacto por México. Sí. El que haya alcaldías en la Ciudad de México y ya no delegaciones es resultado de los acuerdos del Pacto por México. Son más de 100 acuerdos de fondo estructurales. Ahora, el que está generando mucha polémica en estos momentos es la reforma energética. ¿Qué impresión tienes tú con el tiempo que ha pasado desde su aprobación? Sí, el problema con muchas de estas reformas es que Peña Nieto las dejó a medias. Y también cedió a los chantajes y a las presiones. Y luego también la corrupción que invadió una parte muy importante de la estructura gubernamental durante el gobierno de Peña Nieto, pues también afectó la implementación del Pacto por México, que correspondía principalmente al Ejecutivo Federal, a la Administración Pública Federal. Sin embargo, en el caso de la reforma energética, el PRD pensó que era incompleta, entre otras razones, porque no daba el paso para la transición energética del país. La reforma energética que se aprobó trataba exclusivamente de cómo utilizar los hidrocarburos, uh-huh. los recursos fósiles. Y nosotros planteábamos que había que dar un paso verdaderamente cualitativo para avanzar hacia la generación de energías limpias y que México iniciara la gran transición energética que ya iniciaron otros países y que nosotros sí. Vamos retrasados, pero que las políticas del presidente López Obrador nos van llevando no hacia adelante en la política energética, sino para atrás. Oye, Jesús, déjame preguntarte esto. ¿Te sorprenden pues los señalamientos de corrupción que hay en torno de la aprobación de la reforma energética? No me sorprende, porque la actitud del presidente de la República no es combatir la corrupción. El presidente de la República está utilizando el tema de la corrupción para sacar raja política. Te voy a poner un ejemplo. El que se dice aficionado y conocedor del béisbol, ahora con esto de el video que apareció, está intentando hacer un doble play. Es decir, hace una gran difusión de un video o intenta hacer una gran difusión de un video para hacer propaganda electoral y al mismo tiempo para tratar de deshacerse o de debilitar a contrincantes políticos. Uh-huh. Y entonces utiliza el tema de la corrupción, pero no combate a la corrupción. Te voy a poner un ejemplo de que yo estoy en lo cierto. ¿Cuántos hechos sabemos de que Santiago Nieto ha congelado cuentas de posibles delincuentes?
De tantas esas miles de cuentas congeladas, ¿cuántos han ido a parar a proceso judicial? A un proceso judicial apegado a las normas constitucionales. El mismo de Lozoya. Parecería que el presidente está empeñado en violentar lo procedimental del proceso judicial para dejar libre a Lozoya. Él mismo exigía que se dieran a conocer los videos. Sí. Y cuando se dan a conocer los videos, entonces dejan de tener validez para los jueces. Ahora, pero lo cierto es que en el video sí se ve un presunto acto de corrupción, Jesús. Se ve un clarísimo acto de manejo irregular de dinero, sí, que debería de ser llevado a los tribunales. No exhibidos, lo que tú dices. Bajo resguardo a quienes pudieran ser implicados en este caso ante el Ministerio Público y ante los jueces. Pero ¿qué ha pasado, Pascal? Que el tema, en lugar de estar dirimiéndose entre en los tribunales, se está dirimiendo en los medios de comunicación. Es decir, está utilizando un presunto ilícito o un presunto delito para hacer propaganda política, para beneficiarse políticamente. Por eso insisto en que no combate, y si combatiera la corrupción, varios de los funcionarios que hoy actúan en su gobierno deberían de estar también sujetos a procesos de carácter judicial, y no lo están, porque utiliza el tema de la corrupción como un instrumento de propaganda y no combate de fondo a la corrupción. La corrupción es un grave problema del país, lo sabemos todos, pero hay que combatirla, y la única manera de combatirla es con el instrumento de la ley, no en los medios. La ley por delante, no la justicia del presidente, porque la justicia del presidente es totalmente subjetiva. Él dice que, por ejemplo, para juzgar a los presidentes necesita haber un plebiscito y una consulta. No, la ley establece el mecanismo para juzgar a cualquier funcionario público, incluidos los presidentes. Ahora, déjame preguntarte esto. ¿Los presidentes ya no tienen fuero? Tú que estuviste involucrado en las negociaciones del Pacto por México, ¿te parece decepcionante lo que ves en el video? Es decir, que alguien haya pedido dinero a cambio de votar por una de estas reformas. Bueno, yo tendría que, como tú y como cualquier otro ciudadano, primero que hubiera una evidencia clara y que hubiera una sentencia judicial, que eso es parte de un soborno en el marco de la reforma energética, porque ahí no se dice nada. Ahí se ve a un grupo de individuos manejando dinero en efectivo. Y López Obrador ha dicho que esto es parte de los sobornos. Muy bien. Atendamos a lo que dice el presidente y por lo tanto que un juez sea el que lo determine. ¿En función de qué? No de los dichos, sino de las evidencias, de las pruebas, de los procedimientos que están establecidos para un juicio que tenga sustento en la Constitución y en las leyes. Ahora, si es esto un acto ilegal, procésese y llévese a los tribunales, pero no se haga de esto el gran circo de 3 pistas que está montando el actual presidente de la República. Él es el primero obligado a que se haga justicia y que se castigue los ilícitos. No es porque sea Ministerio Público, sino porque él protestó cumplir y hacer cumplir a la Constitución. Esto no, entonces para ti no es una mancha sobre las reformas y sobre el Pacto por México. No, para nada. Yo no creo que sea una mancha, porque si alguien hubiese aceptado un soborno para aprobar la reforma energética, pues eso no tiene nada que ver con el conjunto de la reforma estructural contenida en el Pacto por México. En todo caso, que
se castigue a quien haya cometido algún ilícito, incluido la posibilidad Sí. de ser sobornado, y que también sea castigado el que soborna. Pero tú tienes perfectamente claro que el PRD votó en contra, todas y todos los legisladores del PRD en esa legislatura, en contra de la reforma energética. Ya di algunas razones, hay Sí. otras por las cuales votamos en contra. Bueno, y el PAN siempre pugnó a favor de una reforma energética. sí. Jesús, pues yo quiero Haber agradecerte sido mucho. sobornados algunos legisladores Sí. del PAN que estaban a favor de la reforma, como que no me encaja, pero eso no lo determino yo, Bueno. eso lo debe determinar, en todo caso, el tribunal, el juez. Jesús, como decía, pues eres el único que ha salido a hablar a favor del Pacto por México, de todas las personas que hemos buscado, y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros hoy. Hasta luego, Pascal, que estés bien. Gracias. Jesús Ortega Martínez, expresidente del PRD. Vamos a una pausa, regresamos.